Os quiero compartir la palabra, tengo ese encargo para hoy y quisiera tener un momento de oración antes. Oramos y tomamos el sermón. Padre, y te pido, Señor, en esta mañana, te pedimos, Señor, como iglesia, Señor, que tú ministres nuestros corazones, Señor, que tú prepares mi corazón, que prepares el corazón de cada uno de los hermanos, Señor, y que seas tú el que hable, Señor. Oh Dios, que tú tengas misericordia, Señor, y que tú, Señor, nos comuniques en esta mañana aquello que tú tienes guardado, aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu Espíritu se derrame, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Me gustaría que fuéramos a Mateo 20, 29 al 34. Mateo 20, 29 al 34. Yo creo que los que queráis también lo podéis leer ahí, que ya nos lo tiene Maxi preparado. Reina Valera 1960. Amén. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Fijaros que si vamos a Levítico 19:14, que ya nos lo va a buscar ahí Maxi, así no queréis moveros mucho, nos habla acerca de los ciegos, de los sordos. Levítico 19:14 nos dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y Deuteronomio 27:18 nos dice también una palabra aún más fuerte. Deuteronomio 27:18. ¿Lo tenemos por ahí? Estamos muy viciados. Maldito, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Ahora la pregunta es, muchos ciegos había en los tiempos de Jesús, había muchos necesitados. Bueno, no es de extrañarnos que los ciegos los seguían, los hambrientos los seguían, los paralíticos los llevaban. Pero Jesús hacía un montón de sanidades, un montón de milagros. ¿Por qué los mandaban callar? ¿Quiénes les mandaban callar? ¿Quién mandaba callar a aquellos dos ciegos? ¿Quiénes eran? Si vamos a Salmos 37:25, vamos a leer algo interesante. Amén. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los ciegos se veían obligados a mendigar. Antes la seguridad social no cubría ciertas cosas. Ahora una cosa: aquellos que mendigaban, de alguna manera, no eran justos. Por lo tanto, eran culpables de alguna manera. Así que quienes les reprendían a los ciegos, hoy podríamos decir, desde luego, que malas personas, que malos que eran, ¿verdad? Pero si nos paramos a ver, ¿sabéis quiénes eran? Legalistas. Eran gente que conocía la ley, era gente que conocía la palabra, era gente que sabía que aquellos tenían el justo pago. ¿Por qué? Por sus acciones. ¿Os acordáis que hay uno que Jesús le dicen: ¿quién pecó, este o los padres? Y Jesús dice: ni este ni los padres, sino que este ha sido o ha tenido esto así para que fuera glorificado el Hijo del Hombre, o para que fuera glorificado Dios.
Fijaros una cosa. Hoy la ceguera cambia mucho. Estamos ahora ante un momento del ébola, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es el ébola? Es la hipocresía de Occidente. Es una enfermedad que a Occidente es algo hipócrita para Occidente. ¿Sabéis cuándo se va a curar el ébola? Cuando esté infectado Occidente. Ahora es cuando se empiezan a mover los laboratorios, las farmacéuticas y toda la industria económica farmacéutica. Fijaros una cosa. El otro día, no sé si alguien tuvo la oportunidad de en 24 horas ver a es un estupendo reportero, un señor de pelo blanco, fuerte, que estuvo hablando del ébola en la noche. Y este hombre hablaba acerca de la pobreza que hay y la miseria, no solo el ébola, porque dice, han muerto 4.000, pero es que de malaria mueren más de 20.000 cada año. ¿Y qué hablamos de estos grupos extremistas islámicos que está ocurriendo ahora? Fijaros, las 200 niñas que han desaparecido, fue boom, fue noticia en su momento y se acabó. Las 200 niñas están en algún lado, ahora parece que el gobierno está negociando para poder comprarlas él y devolverlas y no sé qué tienen pensado. Voy a hablar una cosa que a lo mejor no es muy cristiana. Bueno, a lo mejor aquí en España, en Estados Unidos seguramente que sí. En 24 horas desembarcarían 2.000 militares y le cortarían el cuello a todos estos extremistas y se acabaría el problema y no pasaría nada. ¿Por qué no se hace? ¿No tiene el mundo medios para poder hacerlo? Por intereses. No hay motivación. No es un problema nuestro. No me va a costar votos al político de turno. No quiero desviar ni siquiera una partida de mis presupuestos a eso. Pero si el ébola entra en España y una auxiliar de enfermería se contagia, eso me va a costar votos. Pero es que me va a costar mucho dinero en sanidad, porque voy a tener un hospital entero dedicado a no sé cuántos posibles enfermos de ébola que aún no lo tienen. Porque la gente quiere una respuesta. Entonces hay una movilización. No es hipócrita solo el político, es hipócrita la población entera. Porque los comentarios han sido desde que, porque se ha traído a España a esos misioneros, era mejor que murieran en África. Esto yo lo he escuchado, ¿eh? Porque se ha puesto en peligro a toda una población. No solamente estamos hablando de una población y de unos gobiernos. Quien dice España, lo podemos cortar y pegar en todos los países de Europa. No pensemos y Estados Unidos mismo. ¿Por qué? Porque el interés es el dinero y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si nos paramos a ver, el hambre podía ser erradicada y un montón de enfermedades. El otro día un cooperante llegó a una población donde la gente huye despavorida, porque ¿sabéis qué creen en las tribus? Que el ébola es fruto de que llegan las brujas, toman la población y siembran la enfermedad. Entonces la gente empieza a morir. Por eso hay poblaciones, poblados pequeños, que automáticamente se quedan desiertos. Y un cooperante llegaba, porque había varios casos de ébola, donde algunos llevaban varios días muertos, y escuchó el clamor y el llanto de un niño, de un bebé, y buscó puerta por puerta en aquellas chabolas, y encontró a un bebé que estaba lamiendo el cuerpo de su madre muerta. Algo terrible, ¿verdad? Y este hombre se le vino el alma a los pies. Se rompió algo dentro de él. Pero sobre todo lo que sintió fue una gran impotencia. Estos que seguían a Jesús y que reprendían a los ciegos eran conscientes y buscaban su necesidad. Pero eran egoístas porque no veían la necesidad del ciego. No veían el clamor, no veían lo que estaba pasando. Fijaros que era en Jericó.
la primera conquista de Israel. Digo que es algo bueno porque fue donde Israel se empezó a ejercitar en fe después de haber cruzado el desierto. Fue donde creyeron de verdad a Dios, donde creyeron de verdad, y no solamente creyeron, sino que dijeron, bueno, si tú lo dices, vamos a hacerlo, vamos a dar las vueltas que tú digas, que hagamos, parece que estamos haciendo el tonto, pero tú sabrás, obedecieron. Fijaros que las multitudes seguían a Jesús por intereses, o buscaban algo, y muchos dejaban de seguir a Jesús cuando aquello no les funcionaba. Lo recibieron en Jerusalén como ¿quién? Como rey. Y al día siguiente, todos esos mismos que gritaban, crucifícale. Hasta sus discípulos lo negaban. Ahí tenemos a Pedro. Fijaros una cosa, en el Salmo 32, Salmo 32, 6, nos dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Hasta ahí solo. Hay un tiempo en el que debemos buscar, hay un tiempo en el que debemos clamar, y hay un tiempo en el que aunque no clamemos, ¿sabéis qué va a ocurrir? Que nuestras peticiones, como leía antes Vanessa, antes de que existiera la tierra y el mundo, ya Dios conocía de nuestras peticiones, de nuestras necesidades. Fijaros una cosa, nuestras necesidades están relacionadas, ¿sabéis con qué? ¿Cómo le llamaríais a vuestras necesidades? Venga, abierto, foro abierto. ¿En qué las encuadraríais? ¿Sabes yo dentro de lo que las encuadraría? Dentro de la cruz que nos toca. Cada uno de nosotros tiene una petición central, algo que les ocupa un gran porcentaje de su necesidad, de su demanda, de su clamor. Milas tiene una, Noemí, Ronaldo, Esperanza, todos tenemos algo dentro de nosotros que nos ocupa gran parte. Nosotros pedimos, clamamos, buscamos. Salmo 69, 13 y 16 dice, escúchame. Salmo 69, versículo 13. Nos dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Fijaros una cosa, hay un clamor dentro de ¿quién? De David. ¿Y por qué clama David? Está en un momento de angustia. Pero él dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, ¿en tiempo de qué? De tu buena voluntad. Pero ¿qué pasa? ¿Que la voluntad de Dios es buena o es mala? Es buena siempre, pero él dice, de tu buena voluntad. No, es una percepción de David cuando a él le iba bien todo. ¿Me estáis entendiendo lo que os digo? Es decir, tu buena voluntad era cuando, caramba, yo me iban los negocios bien, ganaba, conquistaba, batallaba, vencía. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de Dios, acordaos que Dios permanece inalterable, Él no muda, Él no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Siempre. Él no es hombre, No es hombre. No se mueve por emociones. Ahora una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros clamamos y parece que no nos escucha, y cuando todo nos ha ido bien y dábamos gracias, parecía que el Señor estaba soplándonos para que el barco navegara. No. Nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestra necesidad son conocidas delante de Dios antes de que nos ocurran, antes de que nos vayan a tocar. Jesús le decía a aquellos, el que quiera seguirme, tome su
su Mercedes y sígame. No, tome lo que su situación, su cruz, su situación. A veces hay gente que no se convierte porque es demasiado tarde, otros porque es demasiado temprano, déjame vivir un poco la vida, y otros porque he sido muy malo. Son conceptos humanos, errados. Dios nos quiere tal y como estamos. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros primero no nos podemos limpiar a nosotros mismos. No nos podemos perdonar a nosotros mismos. Es más, aun cuando a veces Dios nos perdona, nosotros aún no nos hemos perdonado. Y esto sí que es una pena. ¿Sabéis por qué? Porque también estamos mancillando de alguna manera el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque ha sido una vez y para siempre. Versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Hermanos, estamos ante un Dios misericordioso. ¿Vosotros habéis visto alguna de las peticiones, alguna de los clamores, alguna de las demandas de cuando Jesús estaba predicando que no fueran atendidas o rechazadas? No. Bueno, tenemos algún caso donde Jesús parece que es un poco duro con la mujer cananea, cuando ella dice que aún de las mesas de los ricos le caen las migajas y aún los perrillos las comen. Ella argumenta muy sabiamente, pero Jesús quiere arrancar eso. Estamos hablando de alguien muy rechazado por un israelita. Ten misericordia de mí. En tiempo aceptable te oí. En tiempo de éxito, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Adorar. En tiempo de éxito, gozarnos. En tiempo de éxitos, bendecir. En tiempo de éxito y de que todo nos va bien. Y en todo momento, dar gracias. En el tiempo de la buena voluntad, como diría David, te he bendecido, Señor. Lucas 17:13. Son los mismos, pero estos son otros. Son necesitados. ¿Sabéis quién? Los leprosos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fijaros una cosa. Estamos hablando ahora de una oración conjunta. ¿Sabéis por qué? Porque el clamor era el mismo, ante la misma necesidad. Eran 10 leprosos. Y Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo, que no sé si es el mismo ciego o si es otro ciego. En este caso sabemos que se llamaba Bartimeo. Ten misericordia de mí. El caso es el mismo, en el 48 nos dice lo mismo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y este también, si no es el mismo, seguía a Jesús en el camino. ¿Sabéis que los leprosos, solo uno siguió a Jesús? Por eso que aunque Jesús respondía a muchas necesidades, no pensemos que a veces porque Dios cumpla y porque se hagan milagros y porque sucedan milagros dentro de la iglesia va a haber un seguimiento absoluto. ¿Me estáis entendiendo lo que os digo? Todos queremos ver milagros. Amén. Y los vemos. Estamos ante una situación de milagro. ¿Vosotros sabéis lo que es que unos soldados no nos llamen a la puerta?
lo que es que podamos tener un local alquilado con todos los derechos, con seguro, con tranquilidad, que podamos salir por ahí afuera y que de momento nadie nos diga nada. Eso es un milagro. Están degollando cristianos, hermanos. Están aniquilando cristianos. El mundo sigue mirando para otro lado. Sigue sin ser un problema. Los discípulos reprendían a los necesitados. ¿A quién reprendían los discípulos? Porque yo creo que eran los discípulos los que reprendían. Pero tenemos pruebas de ellos. Este grupo era un grupo especial, ¿eh? Digo especial en el sentido de que allá en América Latina le llamáis, aquí usamos palabras muy fuertes, los que tienen deficiencia mental le llamáis especiales, ¿verdad? Pues yo creo que, Señor, perdóname, pero lo cojo en plan broma, pero solo ilustrativa. Era un grupo especial, eran muy especiales los discípulos, los apóstoles. No acababan de enterarse, porque ellos reprendían a los ciegos, reprendieron a los niños, reprendieron a la mujer cananea, reprendieron hasta a los 5.000 de alguna manera. Señor, envíalos, que se vayan a sus casas. Eran especiales, no eran capaces de ver la necesidad. ¿Sabéis por qué? Porque estaban centrados en su egoísmo y en sus propios intereses. Ellos estaban buscando un líder político que los liberara del imperio romano y que pudieran, de 12 saldrían generales, ministros, vicepresidentes, y tendríamos el gobierno pillado. Hace unos cuantos años juzgaron aquí en España, ya hace bastante, a Tejero. ¿Vosotros conocéis a Tejero? Tejero fue el que intentó dar el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, cuando teníamos una democracia estrenada con 6 años. Bueno, por cierto, la democracia, como decía Churchill, es el gobierno menos bueno, ¿eh? No es que sea el mejor. El menos malo, no es que sea el excelente, es el menos malo. El único gobierno que de verdad anhelamos es el de Cristo. Fijaros una cosa, ¿sabéis qué le preguntaron? Fue juzgado, le dijeron, no a él, sino a uno de los que promovía el golpe. ¿Y ustedes con quién contarían para después gobernar este país? Porque claro, eran 4 o 5. ¿Con quién contarían? Le preguntaban los jueces. ¿Y sabéis qué le dijo? Muy irónica, sarcástica, cínica, pero sabiamente. Con todos ustedes. Y es verdad, una vez que tomaran el poder, los jueces estarían bajo sus órdenes, la política, los ministros y todo lo demás. Y hasta la Iglesia. Fijaros que todo lo que sucede en la tierra está bajo la autoridad de Cristo. Nada se mueve sin que Dios tenga conocimiento. ¿Sabéis qué pasa? Que nosotros muchas veces lo que sucede no entendemos por qué sucede. Y lo que nos pasa y lo que me pasa en mi vida yo no lo entiendo. Y las pruebas que me toca pasar no sé por qué me tocan. Los discípulos reprendían a todos, pero Jesús tuvo compasión absoluta de todos, de cada uno. Nunca reprendió a nadie. A los leprosos le dijo, solo tú vuelves y los demás se han ido. A Jesús traían los enfermos, los endemoniados, ciegos, desamparados, afligidos, comía con pecadores. ¿Y la fe? La de este ciego, la de otros ciegos, la del leproso, la del centurión, la de la mujer cananea, la afligida por el flujo de sangre. El ciego, este ciego, glorificó, alabó a Dios. Qué paradoja, ¿verdad? Que los muros de Jerusalén, donde Jesús estaba predicando, se cayeron por la fe, pero el grupo de discípulos, donde había hecho historia el pueblo de Israel años antes, reprendía
a un ciego, por pedir y por clamar. Oye, una pregunta, ¿cómo andáis de vista? ¿Cómo andáis de vista? Espiritual. Me gustaría, y es ya la última lectura, que fuéramos a Lucas 4, del 16 al 21, porque esto es una lectura maravillosa. Toda es maravillosa, ¿verdad? Amén. Lucas 4, conocemos todos el texto. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ni un punto, ni una coma, ni una tilde pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La hierba y nuestra vida pasará, pero la palabra del Señor se cumplirá. Hermanos, Jesús vio la necesidad. No nos quedemos con que devolvió la vista a los ciegos, sino que Él quiere abrir nuestros ojos, que Él quiere saciarnos. Fijaros, la gente no es capaz de ver. La gente tiene una necesidad. ¿Sabéis de qué tiene necesidad la gente? De Dios. Pero no saben ni siquiera que esa necesidad se llama Dios. Y nosotros tenemos que ir, hablarles, explicarles, decirles que lo que te pasa, lo que necesitas, el hambre, la ceguera que tienes, tu depresión, es porque te falta Cristo. Y a mí me pasaba lo mismo. Y aún a veces me pasa. Aún teniendo a Cristo, a veces pasamos por momentos en los que no somos capaces de ver. Ya para terminar, para venir a Jesús necesitamos negarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra necesidad, ver cómo somos, ver lo que necesitamos, ver cómo estamos. Y algo muy importante, todos necesitamos ser transformados. 2, sé persistente, no dejes de clamar, grita más. El ciego iba subiendo de tono a medida que lo reprendían, pero él clamaba, él oraba, él llamaba. Clama, no dejes de orar. ¿Sabéis una cosa? Va a haber oraciones que vamos a tener que hacerlas durante toda nuestra vida y probablemente muramos y no las veamos cumplidas. Pero Dios sabrá, y ellas están encendidas como luminares delante de Dios día y noche. Algo que nadie, ni ningún fuego, ni ninguna lluvia ni agua pueden apagar son nuestras oraciones delante de Dios. 3, sigue negándote a ti mismo, pero sobre todo ten fe, esperando recibir de Él todo cuanto le pidas. Amén. Porque Él no negó ninguna petición mientras estuvo en la tierra. Amén. Solamente confrontó al joven rico porque fue hipócrita, porque no fue sincero, porque sus motivaciones eran otras. Amén. Pongamos todo esto delante del Señor y pidámosle que Él abra nuestros ojos, que ilumine nuestra necesidad, que sepamos realmente qué es lo que necesitamos. Y acordaros, no nos volvamos locos
en orar y en clamar y en pedir, porque Él conoce todas nuestras necesidades. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú permaneces inalterable para siempre, Señor. Oh Jesús, tú tuviste misericordia, compasión, pero sobre todo mucha paciencia con tus discípulos, Señor. Y ten paciencia con nosotros, Señor. Muchas veces no sabemos ver la necesidad, muchas veces nos afanamos y nos encendemos en juicios de valor contra otros, Señor. Ten misericordia, Padre, porque tú sabes, Señor, en lo que fracasamos, en lo que erramos. Tú conoces nuestros pecados, los más ocultos, los más guardados. Conoces, Señor, nuestra vanidad, Padre. Pero sabemos, Señor, que tu fidelidad, tu piedad y tu misericordia es para siempre, Señor. Mira nuestros corazones, Padre, y ayúdanos, Señor, a enfrentar y a llevar cada día nuestra cruz y saber que esas necesidades que tenemos en nuestras vidas han sido permitidas o están puestas. Solamente sabes tú por qué, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada día, a cargar con la cruz y a glorificarte, aún no sabiendo por qué sentimos este dolor y esta carga de la cruz encima de nuestra espalda, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Amén.